Sabato 2 novembre, carissimi, ci vediamo a Verona per la commemorazione dei fedeli defunti. Portate con voi le immagini, le foto dei vostri cari defunti che metteremo al lato dell'altare e benediremo. Potrete fare l'offerta della messa in suffragio dei vostri cari defunti, come Santa Madre Chiesa ci permette di fare a piene mani. Pregheremo offrendo loro i suffragi che possono condurli in paradiso. Sabato 2 novembre a Verona alle ore 16:30 preghiamo e celebriamo la messa per i nostri cari defunti. E poi domenica 10 novembre saremo a Cassino per tutto il piccolo resto romano e di dintorni. Partiranno dei pullman a costo zero, gratuiti, da Roma per quelli che non hanno come venire a Cassino. Verrete e sarete ricondotti a casa gratuitamente. Per le prenotazioni rivolgetevi alla segreteria di Radio Domina Nostra o al referente regionale del Lazio. E poi ancora vi ricordo che il 27 dicembre io celebro l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, 25 anni di messa, il giubileo d'argento, giù in Sicilia, a Piccola Nazareth Ave Maria, per quanto lo vorrete. Abbiamo vissuto un momento di grazia lo scorso 6 ottobre a Milano con migliaia di fedeli, il piccolo resto c'è e il popolo dei rosarianti con la corona del rosario in mano. Andiamo avanti e preghiamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Verona, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti. Roma, Cassino, 10 novembre con la possibilità di venire coi pullman gratuiti da Roma. E poi 27 dicembre vi aspetto giù in Sicilia. Tutte le altre tappe saranno rese note nei giorni a venire. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Sea alabado Jesucristo y adelante con María. Buena y santa noche a todos ustedes, queridos hijos que escuchan Radio Domina Nostro. Y bienvenidos a este episodio del martes por la noche que hemos llamado Martes Bélico. Con un poco de nostalgia ya he anunciado que esta es la penúltima entrega de este ciclo de catequesis sobre el martes bélico, porque luego después esta y la otra, después de esas dos, comenzará el martes bíblico. Vamos al Evangelio de Juan. Pero debo agradecer al Señor y a la Virgen por haber gritado, ladrado, aullado, porque esta es la única manera de sacudir las conciencias adormecidas. De lo contrario, permanecen sin ser molestadas. Decíamos que el resultado de este ciclo de catequesis del martes bélico, que dura quizás desde hace un par de años, es bastante positivo desde el punto de vista del botín. Estoy aquí en la provincia de Cuneo. Estamos por concluir una media jornada muy bonita, más o menos media, porque nos reunimos aquí con el personal organizativo ya alrededor de las 4:30. Luego hubo la recitación del Santo Rosario en directo y también la Santa Misa celebrada por Fra Celestino. Varios fieles que saludo de Piamonte están aquí para asistir. Para asistir a esta catequesis. Es la penúltima entonces. Dunque tenemos en mano mi libro titulado La falsa iglesia y su destino, en edición actualizada. Y el penúltimo episodio nos permite, como ya saben por el título, detenernos en la página 139 y siguientes sobre lo que he llamado la uteromanía. Hoy sabéis que existe la ludomanía, es decir, la manía del juego y luego también otras manías. Desafortunadamente la lista, como sabemos, es interminable, pero generalmente manía indica, por razones obvias, algo de lo que difícilmente uno se libera y que se convierte en una obsesión. Ecco, en la iglesia, en la falsa iglesia de Bergoglio hay ahora un poco menos, porque Bergoglio ha logrado superar a Lutero. Ven que Lutero ha desaparecido. Porque Bergoglio ha sido incluso capaz de superar a Lutero, y por eso ya no necesita recurrir a Lutero. Habla con razón, pero tened en cuenta que desde la elección falsa,
de 2013 hasta 2017-2018, cuando luego salió Morris y Leticia, Bergoglio es la falsa iglesia. Insomma, più o meno quando poi è uscita Morris, Letizia, eccetera, Bergoglio è la falsa chiesa, perché voi sapete che Han procedido y proceden en innanzitutto círculos procedano a cerchi concéntricos. concentrici, No hay ma duda non c'è de dubbio que hay che un c'è primer un círculo primo cerchio concéntrico que concentrico desde el su cui si principio sabía appoggiava que habría una mafia de l'SRL, insomma la Evangelio mafia di San trabajando Paolo para che la inválida elección de lavorava per la Bergoglio, invalida elezione di debido al hecho Bergoglio, de que in Benedicto ragione del fatto che XVI se Benedetto dimitió sin XVI si è abdicar y dimesso senza retuvo abdicare consigo el e munus, ha como dice el trattenuto con doctor sé il munus, Sionci, come poniéndose en dice il sede dottor impedida. Cionci, ponendosi in sede impedita. Entonces Quindi ciertamente ya había un c'era tirón, certamente già un pool, un equipo de un pool personalidades di destacadas en la personalità di Iglesia spicco Católica que nella han Chiesa contribuido cattolica che hanno voluntariamente volentieri a dato un este golpe contributo que aún a hoy questo está a la vista golpe de todos. che ancora oggi è sotto gli occhi Poco a di tutti. poco, Però piano el piano proyecto poi il era progetto era ampliar el di círculo allargare il concéntrico cerchio a concentrico obispos, a vescovi, a cardenales, cardinali, superiores a guide generales de las superiori órdenes generali degli religiosas, ordini teólogos religiosi, y así teologi sucesivamente. così via dicendo. Apenas el círculo se Appena il cerchio ampliaba, si è ya no había allargato, non necesidad c'è de più hacer stato referencia a bisogno di Lutero. fare riferimento a Lutero. Hace un año, C'è un ustedes anno, saben cuál es mi voi estilo. Yo sapete siempre qual è il mio digo que stile, leemos lo del sapete libro che lo leggiamo dal y luego de libro mi libro no e leo non ni una leggo neanche sílaba una muchas sillaba veces, molte volte, pero hago un ma faccio resumen finta yo, sì. y eso lo E questo lo encuentro más dico finta, se no, interesante. se Si dovevo no, leggere si solo il solo libro, debemos leer el è libro, un cada libro uno tiene difficile, su questo lo so. estilo. ¿Qué Io quieren? li Yo scrivo los e poi non escribo y non li luego no leggo los leo molte muchas volte. veces. Bueno, este no Vabbè, es un buen non è ejemplo. un buon esempio questo. Veamos si ahora Vediamo leemos se algo, sin vediamo embargo. qualcosa però. Allora, c'è Paso questo doble passaggio decisivo de esta luteromanía, duplice al menos desde un punto de vista decisivo di questa coreográfico, luteromania, almeno da escenográfico. un punto di Ustedes vista saben que siempre se deve poner coreografico, mucho scenografico. énfasis Voi sapete en che este si deve sempre aspecto molto que la puntare masonería su questo eclesiástica aspetto che sabe la manejar massoneria bien, es ecclesiastica decir, sa la bene manegare, escenografía, cioè la ¿entienden? scenografia. Mucha gente está Molta convencida de gente que el è Papa convinta che il Papa Francisco es Francesco el sia il Papa de Papa las delle aperturas aperture misericordiosas, misericordiose, il el Papa Papa que está che sta sufriendo porque lo soffrendo perché critican por lo criticano el per bien que él il bene quiere che lui hacer, vuole fare porque per los i medios media, lo fanno presentan passare así, quello, no? porque ya no han Poi non hanno più mandato transmitido in la onda lo bofetada en la schiaffo mano de sulla la mano della chinita, por cinesina, per ejemplo. esempio, no? ¿Alguna Avete, vez han avete mai observado guardato detenidamente la attentamente sulla expresión del rostro del espressione llamado del Papa volto del cosiddetto Francisco? Papa Ahí está el Francesco? verdadero Sì, vero, vero. Bergoglio. Hay otras Lì imágenes de c'è il, Bergoglio que ci sono altre circulan, immagini di pero el Bergoglio verdadero che Bergoglio, circolano, según yo, ma il vero está en la Bergoglio, expresión secondo me, è inmediatamente después nell'espressione de la immediatamente bofetada dada dopo con lo rabia. schiaffo dato Con rabia a esa pobre rabbia mujer china. a No quella sé por qué povera Francisco se está donna riendo. Estamos cinese, hablando de voi sapete rabia y che de si lo stia bofetada, ridendo, y él se stiamo parlando di ríe. rabbia e di Boh, habrá schiaffo que e quindi dire entender. boh, Con bisogna rabia vedere dada lì. a esa pobre Con mujer rabbia dato a quella desafortunada que povera no donna sabemos qué disgraziata che non exactamente le dijo al sappiamo che cosa llamado Papa esattamente abbia Francisco. detto al cosiddetto Parece Papa. bueno, yo no tenía Sembra, duda. Es la sembrerebbe, primera vez que avevo pregunto a dubbi, la è la prima volta che dirección, dico alla porque regia, chiedo ya alla regia, perché hay una sai, plena c'è una piena sintonía sintonia con col el regista che è a director, a Santiago, quien è a saludamos, Roma está lui, en Roma. ecco, questa è Esta es l'immagine, la imagen, guardate, miren guardate un todos, po' miren tutti. apenas se da vuelta. ¿Qué Ecco, expresión guardate tiene appena si volta, Bergoglio? che espressione che ha Bergoglio. Ese es el Quello è verdadero il Bergoglio vero que los medios Bergoglio, esconden, che i que media los medios nascondono. esconden. Che i media nascondono. Estaba Stavo diciendo dicendo allora entonces que la che masonería la eclesiástica apuesta massoneria mucho ecclesiastica por la punta molto sulla escenografía, la scenografia, comedia, sulla el efecto commedia, emotivo. sull'effetto En el emotivo. sínodo Sapete, il para sinodo, bendecir a ieri parejas alla gay, benedizione dei coniugi contaron de una mujer episcopali, llorando una porque tipa su che hijo stava piangendo che il homosexual figlio se era quitó la omosessuale e vida. si è tolto la vita. Calitheft of Giocano molto Mullins. sugli effetti Y emotivi. luego son Poi sono técnicas muy tecniche ben precisas, dos de precise, las cuales son muy conocidas tecniche porque han ben sido precise, due delle examinadas quali por sono molto note estudiosos de perché sono cierto state calibre. esaminate da studiosi di un certo calibro. La técnica de La la rana tecnica della rana hervida. bollita. ¿Alguna vez Voi han sapete comido che ranas? avete mai mangiato le rane? Sí, Sì? y E sobrevivieron. siete sopravvissuti? Los milagros existen. Esistono i Comí yo miracoli. también, Comunque l'ho y mangiata desde anch'io e entonces da no quel soy el momento non mismo. sono più lo stesso. La comí L'ho también en la mangiata provincia anch'io de in Bolonia, provincia di que Bologna, luego cuando se che lo poi conté a una persona quando l'ho querida me raccontato dijo, a una pero te persona fuiste a amica, Bolonia y ma te tu comiste sei la andato a rana. Bologna e te sei mangiato la rana. Perdón, Voi la sapete, la lasaña lasagna alla boloñesa, los bolognese, le fettuccine, los fettuccine, no? tortellini, Per y dire te comes la rana. tortellini, e te mangi la Lo dije, rana. pero la rana no la E la probé. rana volevo provare. Cuando la Quando cocinan la o no la provavo la rana, rana, como come salta, la no la saltano? ponen en el agua Non la ya, mettono ya nell'acqua caliente, già calda, hirviendo, porque bollente, salta
Y luego, ¿cómo la cocinas? Entonces le hacen el bañito a la rana
ven aquí, pequeñita mía, que te pongo dentro. Y el agua está a temperatura ambiente, eso no le parece real. Puede notar que luego enciendes el fuego y poco a poco, lentamente, la rana no se da cuenta. Hipnosis. La ventana de Overton. Yo hablo de eso en mi libro Iglesia, ¿a dónde vas? Explico cómo Overton demostró que ciertos cambios paradigmáticos, inicialmente inaceptables, se hace de todo para preparar lentamente las conciencias, las libertades individuales y luego las colectivas, para acogerlos con el fuerte apoyo de los medios de comunicación. Entonces, decía que en relación con la luteromanía hay al menos dos acontecimientos que deberían mencionarse durante los primeros años del pseudo pontificado de Bergoglio. Los dos acontecimientos, Nerminix, ante todo, se los digo enseguida, ¿cuáles son? Son el emplazamiento de la estatua de Lutero en la Sala Nervi en el Vaticano, como muestra también la secuencia fotográfica que están viendo. Ahora, yo decía hoy a los amigos de Cuneo y del Piamonte, parecería imposible creer en una fotografía como esta para alguien con una formación católica media. Y luego también siempre muy bonito, incluso esta noche, ver cómo el pequeño resto está caracterizado por edades diferentes. Son personas muy jóvenes. Hay personas mayores, incluso bastante mayores, y quizás las más mayores entre ustedes deberían interrumpirme y decir, Padre, nosotros lo podemos decir más que usted. ¿Usted se habría imaginado alguna vez un papa con la estatua de Lutero en el Vaticano? Hace 50 o 60 años, cuando era niña. No creo. Lo que hemos presenciado, un papa que no es papa, pero vestido de blanco, que entra en la sala de audiencias. Es como si hubiera la bienvenida del papa y él pasa pavoneándose, porque cuando se trata de atacar, porque él tiene odio por la Iglesia Católica. Satán le infunde el odio por el catolicismo romano y pasa allí con volante porque está la estatua del doctor. Si el primer acontecimiento como efecto escenográfico que es impactante, porque si el Papa pasa junto al busto de Lutero, puede ser que hay jóvenes aquí que saludo y se dicen a sí mismos, bueno, pero si el Papa pasa junto a... Pero ¿por qué mi párroco padre Minutella me ha explicado durante años que no, Lutero era hereje, era esto, era aquello, y no, el luteranismo de aquí, de allá, etc. El Papa, sin embargo, pasó junto a él. Entonces, don Minutella es un fundamentalista talibán. Y tiene razón el Papa, porque es el Papa. Entienden cómo juegan con estas técnicas. Y el otro acontecimiento, he mencionado dos acontecimientos de este desarrollo de la luteromanía. Y el primero es este. La acogida de la estatua de Lutero, increíble decirlo, pero nunca hubiéramos imaginado que podrían haberlo hecho peor que allí. En 2 años, cuando hicieron la procesión de Pachamama en el Vaticano. Estaban ahí los curas. ¿Cómo se hace? El otro día pensaba en Alessandro Schwegel, el joven austríaco, que de noche prelevó las estatuillas en Santa María, en Traspontina de Pachamama, para arrojarlas al Tíber. Papa Francisco se disculpó. Miren, parece una película de terror. Papa Francisco se ha disculpado con quienes se escandalizaron por este acto, que era un acto anti-idolátrico, porque la persona dijo no. Estos son ídolos. No es posible tener en Roma el ídolo de un fetiche amazónico, al que además en el pasado sacrificaban vidas humanas. ¿Entiendes? Y entonces en esa ocasión el otro episodio, el otro acontecimiento es el de 2017. Siempre me dice algo esta fecha. Veamos si hay algún aniversario que recordamos en 2017. Sí, claro, 2017 recordamos el centenario de Fátima. Pero como católico estricto que eres, ¿por qué no escuchas al cardenal Reinhard María de Colonia y luego de Múnich? ¿Ma qué centenario de Fátima? Esta cosa mariana, esta cosa católica, esta cosa del rosario, tercer secreto de Fátima, corazón inmaculado, actualízate.
En 2017 el entorno del establecimiento vaticano no celebró Fátima, solo al final. Pero la redundancia continua, constante, repetida, agobiante, fue sobre el aniversario de la fijación de las 95 tesis de Lutero en el castillo de Wittenberg. Bergoglio en esa ocasión fue a Lund en Suecia a hacer una declaración conjunta que ya entonces me provocaba a mí, sacerdote católico, through Geeling. He decidido morir católico. Yo he decidido morir católico, que lo sepan. Yo he decidido morir católico en estos tiempos de total apostasía y me enorgullezco de ello. Y él fue a Lund. Yo ya estaba conmocionado. Nunca me habría imaginado que después de un par de años el mismo sujeto iría a Dubái, me parece, en cualquier caso a los países de los Emiratos Árabes. Firmar el documento de Abu Dhabi, en el cual se dice que todas las religiones son iguales, esas cosas que luego ha repetido recientemente, en fin, actúa sin ser molestado. Hoy Francisco en la homilía que hemos publicado, así que no es que diga cosas que no se sepan, son públicas porque las ha dicho. Francisco ha dicho de alguna manera que es realmente el hijo primogénito del diablo, porque actúa sin ser molestado. Dice cosas que si las hubiera dicho cualquier otra persona, la habrían sacado, no físicamente, pero sí del cargo. Un papa no puede decir que todas las religiones son iguales y llevan a Dios, porque no es cierto, porque contradice abiertamente el Evangelio. Cuando Jesucristo nuestro Señor dice en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad, eres la vida, nadie viene al Padre. Nadie, no alguien, nadie es el Evangelio. Y hay un papa, si fuera papa, que va por ahí a desmentirlo. Y el problema entonces no es quizás solo Bergoglio, como Fra Celestino decía hoy con razón, el problema es la degradación. Luego nos quejamos de que los jóvenes no van a la iglesia, pero ¿cuántos jóvenes me agradecen en Italia? No son muchos, pero están. Porque me dicen, padre, yo tenía una fe apagada y descubrí que al escucharla, precisamente porque propone la receta integral, es más hermoso. Y así los jóvenes necesitan esta propuesta radical. Las iglesias están vacías. Sí, luego hacen la Harim. ¿Dónde está ese sacerdote que transmite las canciones, las músicas, esas de medianoche? Es increíble todo esto. La obsesión por Lutero es parte de este proyecto de destrucción del catolicismo romano. Profundícenlo, ¿para qué escribo libros? Les doy las pistas de lectura, las pautas. ¿Por qué Lutero? Yo los he identificado a lo largo de estos. ¿Cuántos años hace que estoy así de loco? 7, 8, 7 y entonces. 8 casi en noviembre. En noviembre son 8 años, increíble, y sobrevivo. Entonces he identificado 3 directrices, 3 caminos decisivos de la falsa iglesia, que son, ahora las digo como me vienen, pero luego las diré en términos concretos de importancia, en el sentido opuesto del término de gravedad. El neoluteranismo, el neomodernismo y el neoarianismo. He escrito libros sobre eso. Aquí está, lo tengo aquí conmigo. He perdido la página. Es un tratado sobre la herejía neoluterana. Esto lo escribí en 2019. Tratado sobre la herejía neoluterana. Es decir, hay estas 3 directrices heréticas que Bergoglio y la falsa iglesia siguen. La más inmediata. Esta es la redescubrimiento de Lutero. Hemos escuchado cosas del otro mundo, dichas por Bergoglio y también por sus sí medios. Lutero fue un regalo de gracia para la iglesia, por ejemplo. Uno que ha dicho, destruiré el rosario, trabajaré hasta la muerte para eliminar la devoción a la Virgen María, es un regalo de Dios. ¿Cuál Dios? Sí, puede que sea menos, pero quizás es un Dios con D minúscula, pero con D minúscula para evitar malentendidos. Y luego también cuando dice que fue en la época de la Reforma Luterana, un tiempo de gracia también ese.
un tiempo de primavera. un tempo di prima- un tempo di Lo primavera. hago. Sofio Ricari, históricamente Lutero. Su una población de aproximadamente 80 millones de habitantes en Europa, en esa época, él alejó de la Iglesia Católica, arrancó de la Santa Madre Iglesia, 20 millones lentamente, no de inmediato, pero 20 millones de personas, 20 millones de bautizados católicos dejaron Roma, 20 millones. Este debería hacer reflexionar sobre el poder de seducción que tuvo este monje, que era un monje agustino alemán, en lo que hizo. Y para la Iglesia Fasa, en cambio, fue un protagonista, por lo tanto, el neoluteranismo. Luego está el neoarrianismo y el neomodernismo. He escrito 2 libros sobre el neoluteranismo y el neoarianismo. No he tenido tiempo aún de escribir sobre el neomodernismo. Espero que se vuelva viejo, así ya no es moderno, y lo escribo más y más. Entonces, lo que quería deciros es esto. Entre las 3 herejías, ¿cuál es, según ustedes, la más grave? Si lo piensan. ¿Eh? Bravo. Exactamente. Y es la que Bergoglio lleva adelante de manera sigilosa. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice el arrianismo? El arrianismo ni a un ateo. Siglo IV, un ateo, un era el siglo IV. Un sacerdote, pero se puede decir ateo. Ahora lo diré porque es, de todos modos, un sacerdote libio que fue a Alejandría y terminó diciendo que Jesucristo no es Dios. Una creación grave anticristiana, porque San Juan en sus cartas dice que el anticristo es aquel que niega que Jesucristo ha venido en la carne. ¿Y por qué no Dios? Dios es uno. ¿Y quién era Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret, como luego reafirmará el Papa Francisco, como lo llaman, con Eugenio Scalfari en las columnas de República, en sus diálogos, Jesús es solo un gran hombre. Son cosas sutiles, parece lo mismo, pero no lo es. Porque sí, fue un gran hombre, pero un gran Dios, verdadero Dios. Por favor, esto es el fundamento, la piedra angular. Verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios es verdadero hombre. Para los arrianos y hoy para los neoarrianos, Jesucristo es solo un gran hombre. Ha hecho cosas asombrosas, pero luego esperaba que Dios lo ayudara. Pero en la cruz Dios no lo ayudó. ¿Por qué me has abandonado esas cosas? Ha muerto, sepultado. Entonces luego Dios lo asumió. Ni siquiera la resurrección se entiende como la entendemos nosotros. ¿Cómo entendemos nosotros la resurrección? Con un evento real, metahistórico. Bueno, esas cosas no tengo tiempo de tratarlas, pero real, o sea, Jesucristo. También esto. Miren, la afirmación, hay un par de afirmaciones que deberían repetirse de día y de noche, porque procuran alegría y nos mantienen seguros. Por ejemplo, 3 personas en un solo Dios. Ya esto. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y luego todas las demás afirmaciones, Jesucristo ha resucitado. Pensamos en esto, que Jesús resucitó de entre los muertos, porque con la resurrección todo cambió. Entonces, para los arrianos, Jesús resucitó de manera simbólica, es decir, fue llevado por Dios a su proximidad, lo puso cerca de él, por lo tanto es partícipe. Entienden cómo son sutiles, que si uno no entiende las cosas le parecen incluso agradables. Jesucristo es Dios, como el Padre. Quien niega esto está fuera de la Iglesia. Sabéis que en el diálogo con Eugenio Scalfari, lo escribo en mis libros, Bergoglio llega a decir que Jesucristo, luego es jesuita, al decidir venir a la tierra, perdió la divinidad. No, Jesucristo no ha perdido en absoluto la divinidad. Se hizo hombre, pero permaneció como Dios en su persona. El neoarianismo es sutil e insidioso, porque si Jesucristo no es Dios, la encarnación no existe. ¿Y qué existe? Enzo Bianchi. No, no existe Enzo Bianchi, sé que existe, por desgracia. Pero de hecho, ahora el establishment, vean cómo actúan. Bergoglio los hace, los crea y luego los destruye.
Es increíble, miren. Hay ese, por ejemplo, el padre Antonio Spadaro, que parecía que iba a ser y luego de repente, ¿entiendes? Se hizo a un lado y no es él. Hay muchos, muchos que parecen ascender y luego es él quien decide, se divierte. El arzobispo de Milán, no el cardenal. Digámoslo en voz baja aquí en Piamonte, dado que en Turín está Repole. Ahora es cardenal Repole, ¿entiendes? Llega, claro, porque es de la corte pontificia. Bergoglio decía que no quería cortes pontificias, no quería gente de corte, cuidado con cualquiera. No le lame los pies, como se decía antes, y no le lleva la bolsa. El Papa progresista, el Papa de la modernidad, el Papa que abre, el Papa vanguardista, ha llevado a Roma a la peor época del Renacimiento, cuando había papas con sobrinos, bisnietos. El nepotismo lo hacían todos ellos, con las familias Borghese, Madonna, Farnese, y la otra, ¿cómo se llama? No me viene a la mente. Borghese lo hacían todos ellos, entre ellos, ¿entiendes? Y hoy en Roma es así, pero con la diferencia de que aquí en cambio lo hace todo él. El arzobispo de Milán no es cardenal, yo que no soy un mojigato, porque luego digo, no es posible que el arzobispo de la iglesia más importante, prestigiosa, histórica del mundo después de Roma, no sea cardenal después de 2000 años de historia del cristianismo, pero esto es por inciso para deciros los caprichos de Bergoglio. Entonces Bergoglio, ¿qué hace Bergoglio? Dice justamente que Jesús no es Dios y Enzo Bianchi usa una canción no es Dios, no hay encarnación correcto, porque encarnación significa tomar carne nosotros. No es que nos hayamos encarnado porque nosotros no hemos encarnado porque no somos preexistentes. No somos preexistentes y menos mal que no somos preexistentes. Nosotros hemos comenzado a existir para no morir más en el sentido de que seremos para siempre. Depende de nosotros decidir en el paraíso o en el infierno, por una eternidad de beatitud, de alegría con Dios, Trinidad o lejos. Cada uno de nosotros decide libremente con su propia conciencia. Miren, no es que sea así, ¿entienden? Pero en cambio Jesucristo es preexistente o no. Sí, desde siempre, claro. ¿Por qué? Dios. Entonces hay la encarnación, pero si no está encarnado, porque no es Dios. ¿De qué podemos, cuál es la categoría que aman operar? Humanización de Dios, que significa que nadie ha hablado nunca tan bien de Dios como Jesús de Nazaret. Entienden que cambia todo. Una cosa es decir la encarnación por la cual Jesucristo viene a narrarnos al Padre. Y yo los invito a todos los más jóvenes, lean el Evangelio, léanlo. Esas palabras les entran dentro, son una fuente de gracia, son luz, son paz, son alegría, son amor, son una dirección, son una cascada, cataratas del Niágara encima. En los momentos de prueba, abrid la palabra del Señor, leed, y os deseo que no os pase como a Minutella, que una vez, en las primeras batallas que enfrentaba, tuve un momento de desaliento. No me salía la oración, ya que sé que los santos lo hacían. Lo hago yo también. Le dije al Señor, te ruego, dame una luz, te ruego, dame una palabra de consuelo, te ruego, Señor. Necesito una palabra de consuelo y en el momento de oración abro si alguien quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Entendí que hoy es Santa Teresa de Ávila. Entonces ustedes saben la historia que le sucedió. Realmente sucedió, realmente sucedió. Entonces ella siempre sufría mucho con la fiebre, siempre tenía fiebre, era muy débil de complexión, como se dice la fiebre. Su complexión física era muy débil, no psíquica ni espiritual, al contrario. Muchas veces grandes misiones están acompañadas de alojamientos, digamos, pésimos, por decirlo menos, pésimos. Quizás Dios lo hace porque quiere que un día, cuando sean glorificados en la tierra, se muestre que la obra era suya. Siempre estaba mal. Una vez era pleno invierno, tenía que ir a hacer una fundación de un monasterio. El caballo se encabrita, cruza el río y el carruaje cae en las aguas heladas del río. Teresa tenía una fiebre de más de 40 grados. Finice abajo, empapada, muerta de frío, y le dice al Señor estallando, pero no con rabia, sino diciendo, ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos.
los tratas tan mal. Ahora se le aparece el Señor, porque ella tenía las apariciones del Señor, y Jesús le dice, pero yo, todos aquellos a quienes amo, los trato así. Y Teresa lo mira y le dice, oye, a veces ámame un poco menos. Entonces debemos leer las cosas sobre todo el Evangelio de Juan, si me lo puedo permitir. Porque entre los 4 evangelios, el que técnicamente se llama teándrico, es decir, el más equilibrado en las 2 dimensiones, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, y yo se los digo con mucha libertad, lean también a María Valtorta, lean los volúmenes del Evangelio como me ha sido revelado, porque realmente allí encuentran una perfecta síntesis de equilibrio entre la dimensión humana de Jesús y la dimensión divina. Es extraordinario el acto. Yo creo en el carácter inspirado, pero si no fuera así, es para compararla con un Dante Alighieri, porque realmente a Jesús allí lo ves muchas veces profundamente humano, que te conmueve, y a veces profundamente, solemnemente Dios. Es algo realmente extraordinario el texto de Valtorta. Entonces, para volver al neoarrianismo, lo hemos entendido, el neomodernismo, no tengo tiempo de decirlo, pero es la matriz de todas las herejías, y en una palabra muy extrema, sustituir el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz por el Evangelio del mundo, con el Evangelio del mundo, ¿entendido? Strizar el ojo al mundo, introducir en la iglesia la sensibilidad típica del mundo. ¿Y cuál es la sensibilidad típica del mundo? Si uno quiere, porque debe ser extremadamente sintético, lo digo yo inmediatamente, el Evangelio del mundo se llama beneficio, de cualquier tipo, beneficio. El otro día no recuerdo dónde fue, en uno de los hoteles donde estuvimos justo en este viaje. Entonces, entramos en un hotel, estábamos en Lombardía, me parece sí. En Lombardía nos trataron de maravilla porque pedí algo. Lo dieron también para hacer otra cosa, no recuerdo si era agua, no lo recuerdo, se me escapan los detalles. Pero luego una de las hermanas dijo, padre, ¿ha visto que eran amables? Mira que yo he dado el dinero, porque si no damos el dinero, no somos nadie, hija mía. No te hagas ilusiones, pobrecita, se quedó. Te dije la verdad. Si no tienes dinero, no eres nadie. No vales nada a los ojos del mundo. El mundo te explota cuando eres joven, guapo, atractivo, simpático, tienes muchas. Tan pronto como te vuelves, no solo viejo, mas también quizás de joven fea o feo, fuera de los circuitos, o te enfermas, si para nada que ha leído hoy, que he leído rápidamente, en una página de Facebook, no leído, lo digo que uno de estos autócratas de estos de la plutocracia del perdón, de los, digamos, de los que cuentan en el mundo de judío, no hago el nombre, habría dicho que el proyecto debería ser eliminar en el planeta Tierra al menos 2.000 millones de seres humanos. Es la visión eficientista de la vida. El mundo es así, la lógica del mundo es el beneficio, el dinero, el poder, el éxito, la fama. La lógica del Evangelio es exactamente lo opuesto, es la lógica de Dios. ¿Cuál es la lógica divina? Es la lógica de perderse en Dios para encontrarse. Del morir a uno mismo, es la lógica del amor, del grano que cae en tierra, muere y produce fruto. Cuando San Maximiliano María Kolbe se encontraba allí en Auschwitz, dijo aquella célebre frase, el odio no sirve para nada, solo el amor crea. Y esa es la lógica del Evangelio, que nos hace felices. Porque quien vive el Evangelio es feliz, porque el Evangelio te hace feliz, porque te libera. El modernismo es este intento reiterado que comenzó San Pío XII a combatir, de sustituir en la Iglesia entre los creyentes el Evangelio de Cristo con el Evangelio del mundo. ¿Queréis una prueba? Ve la doy. Un catolicismo en el posconcilio gozoso. ¿Dónde está la pena? La abstinencia de las carnes, el ayuno para quien pueda hacerlo, los sacrificios, donde más amor a la cruz,
donde más anhelo de santidad a través del sacrificio. Vivimos la ética del resoplo. Pero esto, las personas mayores pasan el día quejándose en lugar de rezar. Una vez, las personas mayores eran un punto de referencia para los más jóvenes, porque eran un testimonio de quien se acerca a Dios, ha llevado toda su vida y tiene el sentido de Dios, el sentido del cielo, la esencia dentro, porque está cerca del paso con Dios, y por eso reza. Y entonces si hace frío, no se queja del frío, si hace calor, no se queja. En fin, una actitud de sacrificio que ya no existe en los cristianos, ya no existe. Queremos disfrutar de la vida. Queremos estar bien, nos quejamos, no queremos abrazar la cruz, queremos. Es también otra actitud muy dañina, perniciosa del neomodernismo. Reitero, esta noche les doy pistas. Creo que una catequesis tan aburrida en Piamonte no la haré más. Ahora el neomodernismo también logra otro gran resultado. ¿Cuál es? El mundo se nubla inmediatamente si reemplaza la cruz y el Evangelio, y se eclipsa. ¿Qué cosa? El cielo, el paraíso. ¿Se habla más del paraíso? ¿Ustedes encuentran por ahí un cura, un predicador que hable del paraíso? Meno che meno del infierno. Figúrate menos que menos del infierno. Ya no se habla más de la vida después de la muerte. En los días pasados me señalaron una cosa. Yo creo que es verdad porque la escuché esta cosa en YouTube y sentí que era verdad. Y en oración la escuché mientras rezaba el rosario y sentí que era verdad. Un tal que no sé exactamente quién se contó que él en los años 80 estaba siguiendo San Remo y en un cierto punto pasaba la noticia que Claudio Villa, ¿lo recuerdan? Ateo decía ser auto, etc. En su tumba hizo escribir vida eres bella. Aquí está escrito así en su tumba. Muerte das asco. Cayo Villa pasaba la noticia que había tenido un ictus. Estaba grave y luego efectivamente en los días siguientes murió. Y basta él contaba yo seguía San Remo, etcétera. Luego dice a distancia de años y cita el año exacto en que ocurrió esto. Dice yo estaba durmiendo y vino a visitarme sin que yo fuera un pariente, un familiar. Sin dice a mí ni me gustaba, no lo escuchaba que bajaba las escaleras llorando de las escaleras. Claudio Villa bajaba las escaleras llorando y decía a Claudio Villa, el alma de Claudio Villa, decía este sujeto que no recuerdo cómo se llama, dice, haz decir, por favor, misas de sufragio por mí. Ahora, ¿quién lo cree si vamos hacia ellos? ¿Creen todavía que las misas ayudan a los difuntos? Apenas ya está puesto allí, si está puesto allí, porque puede ser que las cenizas ahora se esparzan. Tengo las ventanas de mi casa cerradas. Las abro solo por la noche, porque el cementerio, me informé a qué hora cierra el cementerio de Silici. Nunca se sabe. Estas cenizas ven que las partículas finas debe ir bien, porque si no hay la cremación, que es un acto pagano anticristiano, de esto no tengo dudas. Entonces Babila pedía que se rezara por él, hagan decir misas por mí, porque debo volver a Dep. Se encontraba en la zona más baja del purgatorio, se había salvado. Yo les recuerdo el levantamiento de escudos cuando dije que seguramente Mauricio Costanzo se había salvado porque al morir había pedido recitar el Ave María, pero también contó sobre Mussolini que se salvó porque su esposa Rachel le hacía decir misas, lo vio en un sueño, hermoso, joven, y dijo, estoy en el lugar, miren cómo describió el paraíso, donde ya no hay odio, donde uno se olvida. Saben que Santa dice que se pasa por el río. Uno se sumerge en las aguas, incluso en el purgatorio, para luego renacer. Y entonces después la esposa fue a Racciei. Donna Raccieri fue a ver a Padre Pío porque quería entender si había sido una fantasía suya, y no tuvo tiempo de decirlo, que parecía dicho que, ¿qué has venido a hacer si tu marido ha venido a verte? ¿Entiendes? Y yo viví un episodio muy significativo cada mañana. Hago una caminata. Vino un señor, lo encontró, el perro. Mientras caminaba por la mañana pasaba también otro señor de unos 60 años que me saludaba. Buenos días, padre, que me conoce.
Además de mí, dijo: Padre, veo que usted cada mañana tiene su recorrido. No quisiera molestarle, pero ¿me puede dedicar ahora 5 minutos? Solo 5. Le dije: son muchos. De todos modos, pruebe a disminuirlos aún más, y me contó algo que me dejó sin palabras. Tenía las pruebas, perdió un hijo joven en un accidente de tráfico, murió en el acto y pueden imaginar, gracias. Luego él me contó, así, una noche de noche, habían pasado años desde la muerte del hijo. Llega una llamada telefónica a casa de las fuerzas del orden. ¿Usted es el señor Ticio? Sí, sí. Ma usted tuvo al hijo Caio, que murió en un accidente, sin prolio. Sí, pero ¿por qué me preguntan esto? No, no se preocupen, no, dice, yo justamente si quiere saber, bueno, si realmente quiere saberlo, únase a nosotros en el hospital, el nombre del hospital de Palermo. Entonces él naturalmente se vistió de inmediato y se fue. No van a creer lo que diré. Había ocurrido un grave accidente de un joven que salió del bolso del motor y estuvo entre la vida y la muerte. Lo llevaron a urgencias en Palermo para someterlo a la operación quirúrgica. Estuvo en el quirófano y luego de repente, aunque estaba en coma, el joven se despertó. Lo llevaron de inmediato a los psiquiatras, a los neurólogos, para ver su capacidad de conectar. Él conectaba, hablaba, y en un momento se miraron un poco así, sospechosos, porque dijeron, él, el joven, dijo, a mí me lo dijo fulano de tal, lo que les tengo que decir, que está aquí junto a mí. Él me salvó la vida, porque me dijo que no era mi momento. Y los neurólogos, ¿y quién es este aquí? No lo conozco, dijo él. Increíble, ¿verdad? Pero luego la vida de Natusa, luego Debo, y entonces preguntaron, y él se vuelve a hablar con este, y pensaban que tenía las paturnias, y ese dice que se llama así y así. Me está diciendo que murió hace años y que vino como un ángel enviado por el Señor para ayudarme porque no debía morir. No lo creyeron, pero imaginen al equipo médico, hicieron las investigaciones y contactaron al papá, que dijo, sí, mi hijo realmente murió. Se llama realmente así, murió de tal manera, pero este señor aquí es su pariente. No, ¿os habéis encontrado? No, ¿vive dónde? Vivía exactamente al otro lado, no en Palermo. Vivía en Borgeto, así se llama el pueblo, Partínico, esas zonas ahí, o sea, al otro lado, ¿entiendes? Nunca se vieron. Para deciros que del cielo ya no se habla más, y es una pérdida gravísima. El Evangelio del seguimiento de Cristo es la vida eterna. Estas cosas, ¿y de qué se habla? ¿De qué hablan? La colecta de Franciati. Por favor, escuchemos al cardenal Zuppi. ¿Está bien? Conversión ecológica. Aquello hoy en día que ecologismo, ambientalismo y luego todas las luchas por los marginados. Entonces aquí ahora levanten la mano, como yo, aquellos que son hombres varones o levanten la mano. Bien, tienen como de años, Paulo. ¿Has notado alguna vez que entonces son todos marginados? Hoy en la sociedad, incluso la iglesia, lucha mucho por su imagen del LGBT. E imagínense, las mujeres están marginadas, los niños, está marginada la familia. ¿Alguna vez han visto que el hombre es el único que no está marginado? Es el único que no está marginado. No tenemos derecho a la marginación. Hagámonos a la idea. Quieren a las mujeres en el altar, las diaconisas. Menos mal que yo. Para el tiempo el Señor me dijo que no. Te saco de inmediato. Esto contigo termina a los golpes. Imagínense ustedes a la diaconisa junto a mí, a quien debo llamar al Evangelio, que debe dar un sermón, ella en mi lugar. A todo hay un límite. Entonces, hemos visto el neoarrianismo, hemos visto el neomodernismo. El neoluteranismo, ¿qué tiene que ver con el neoarianismo y el neomodernismo? El neoluteranismo tiene que ver, porque esa es la pars destruens,
es decir, la parte para destruir la estructura. La parte construens la proporciona nada menos que Lutero. El modelo de iglesia que Bergoglio está encarnando es exactamente lo que Lutero quería. Hago un ejemplo, 2, y concluyo. Son las 12 menos cuarto, entonces concluyo así. El primer ejemplo, el culto eucarístico. El segundo ejemplo, el culto mariano. Y luego los detalles los encuentran en mi libro. El culto eucarístico, ¿qué implica para un católico? Cuando hablamos de la Eucaristía, de inmediato en un católico promedio deben pasar como los créditos finales. Así se debe ver. Ahora lo veo en sus frentes. 3 palabras, dime 3 palabras, decía la canción. 3 palabras. Cuando se habla del culto eucarístico católico, ¿cuáles son esas 3 palabras? Presencia real, transubstanciación, que recuerdo cuando era niño, cómo me divertía intentando repetirlo, y sacrificio. No los profundizo, porque no hay tiempo. Son las 3 palabras clave del culto eucarístico. En cambio, Lutero, en el siglo XVI, trabaja, escribe, predica y actúa para decir que la misa no es un sacrificio. ¿Qué es? Convite fraterno. ¿Y qué es hoy en las parroquias la misa? El sacrificio es el banquete festivo del querámonos y estemos juntos cantando y bailando. Así también podemos hacerlo amar. En el colchón, porque es un momento de fiesta. No es Jesús quien muere en la cruz. Luego negó la presencia real, y la palabra transustanciación se convirtió en consustanciación. Jesús se hace presente en el pan. Ahora no sé si saben que Bergoglio, una vez celebrada misa en un hospital de Buenos Aires, fue a visitar a una mujer judía. En lugar de sentirse involuntariamente culpable, bromeó sobre ello. Bueno, él también era judío. Bergoglio es el que, regresando del viaje aéreo desde Suiza, dijo que se puede dar la intercomunión. Habría la intercomunión. ¿Intercomunión qué es? La miseranos. ¿Podemos los católicos dar misa con luteranos? Nunca. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la presencia real. En muchas parroquias han desaparecido los reclinatorios, ha desaparecido la adoración eucarística. Se ha alabado y agradecido en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Y aquí el mérito de Medjugorje es simplemente extraordinario en los años 80. Mientras las parroquias italianas de norte a sur, incluso en Sicilia era así, no solo aquí en Piamonte se habían vuelto locas, reuniones, encuentros, debates, mesas redondas, a menudo dando la espalda al tabernáculo. A mediados de coro, la Virgen logró reunir a miles de personas de rodillas adorando a Jesús, presente en la hostia santa. El neoluteranismo trabaja para eliminar el culto eucarístico. Entonces la parte constructiva bergogliana se basa en la recuperación de las tesis luteranas y luego el culto mariano. Para nosotros los católicos y también para los ortodoxos, si hay algo que une más que nada, según yo, pero no creo equivocarme, a los católicos y a los ortodoxos es el culto mariano. Además, quizás los ortodoxos, lo digo yo que soy siciliano, y que durante 1000 años allá en Sicilia tuvimos a los bizantinos, superan a los católicos en el culto mariano. Y entonces para nosotros los católicos y también para los ortodoxos, la Virgen María es Theotokos, significa Madre de Dios, e hipartenos, es decir, siempre virgen, inmaculada naturalmente, siempre virgen inmaculada. Y sobre todo diría también, asunta al cielo. La Madre de Dios, utilizares nunca was suficientes. Que tal vez gracias a ti no recurra a su despedida, volar sin alas, decía Santa. La Virgen Hermautain. María es la quinta esencia de la fe cristiana. Ella es el nexo mitorso de fe. Entonces, en cambio, Lutero trabajó para disminuir la dimensión mariana. María ya no es la Madre de Dios a quien debemos venerar, sino nuestra hermana en la fe. Hay algo de verdad en eso, porque María, en cuanto a la fe, es nuestra hermana como participante de la estirpe humana, pero también es Madre de Dios.
Las dos cosas no se contradicen. En cambio, Lutero trabajó para que se eliminara el culto mariano en el mundo luterano. Como saben, Lutero no quiso que hubiera devoción a María, y Bergoglio tampoco la quiere. No sé si saben, concluyo, que Lutero se quitó la vida. Era un padre, él era monje. Era un padre violento, agresivo, también con la esposa, pero menos se emborrachaba. Los viernes comía porque el sacrificio y la penitencia no van bien. Somos justificados por Dios. Lutero llegó a una posición trágica. Y es esta. Mientras tanto, el Viernes Santo, él comía cerdo a escondidas y luego, empapado de cerveza, lo llevaban a la cama. Este era el Viernes Santo de Lutero. Pero su visión final es una visión oscura. Vi diré por qué peca fortiter. No, perdón, sí. Peca fortiter cree forcior, era una frase de Lutero, o sea, peca atentos. La cosa vuelve en el neoluteranismo. Me gusta el episodio de esta noche. La cosa vuelve en el neoluteranismo, sobre todo es neolutismo, sobre todo es devastador para los jóvenes. Los pecados de la carne, dijo Bergoglio, son pecadillos. Mientras que Jacinta de Fátima, la vidente no dejaba de llorar, esa querida niña, porque había visto cuántos iban al infierno, porque morían en pecado mortal de la carne, porque parece un pecadillo. Es una ofensa a Dios. Dios ha establecido las reglas, pero son duras. Las ha establecido Él. Por lo tanto, significa que se pueden enfrentar, y quizás Dios quiere ver si eres fiel a Él, porque cada uno de nosotros tiene la medida para evaluarnos donde nosotros a los demás no lo mostramos. Dios ve, ¿entiendes? Porque siempre es muy fácil hablar a los demás, pero hay que acercarse a uno mismo continuamente. Entonces Lutero dice, eres pecador, así que peca. No tienes otra cosa que hacer. Y esto regresa hoy. La afirmación de Bergoglio de que los mandamientos no son absolutos, porque es importante conocer solo a Jesucristo, encontrar a Jesucristo, es una afirmación neoluterana. Es como decir que la dimensión ética es imposible de vivir. Peca fuertemente, fuertemente. Lo importante es que, más que nada, tú creas. ¿Y no evitas el pecado? No, porque eres de la estirpe humana. Eres débil y pecador, así no puedes evitar el pecado. Entonces solo te queda creer. ¿Y me salvo? ¿Me salvo? Lutero dice, es inútil que te esfuerces en preguntártelo. ¿Sabían esto de Lutero? Es inútil che te sforces. Ti troveremo che è una fesione di una cupezza. Adesso vi dirò perché. Tremenda. Devastador, o sea, prácticamente sería Dios quien habría decidido. Ya antes que tú te debes salvar, entonces puedes hacer todo lo que quieras en la vida. Incluso cosas malas te salvarás, porque ello quiere tú. En cambio, Dios ha decidido que no te salves. Puedes hacer todos los esfuerzos que quieras de este mundo, liberar todo, encontrar y terminarás desesperándote y perdiendo el alma, porque Él quiere. Así se llama predestinación en forma, pero obviamente radical. Esto es devastador. ¿Saben por qué? Porque como se decía hoy, como nos contaba Fra Celestino, hay almas elegidas como Santa Teresa de Ávila, que son refinadas en el fuego del crisol. Pero esto también vale para nosotros. Dios prueba. Han quitado del Padre Nuestro, por esta visión neoluterana, no nos dejes caer en tentación, porque Dios no induce a la tentación. Pero si Jesús lo enseñó así, algún motivo habrá, Santa Patria. Pero ¿cómo han podido cambiar el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación, no es posible, porque Dios no nos lleva a la tentación. Así está seguro, lee la Biblia cuando Abraham le pide que sacrifique a su hijo Isaac, cuando dice a los judíos que le preguntan por qué 40 años en el desierto para ponerlos a prueba, Job, etcétera, etcétera. Y así entonces, cuando vives un momento de prueba en la vida, enfermedades, sufrimientos, duelos, tribulaciones, noches interiores, etc., y llegas a la visión. Luterana es la desesperación más oscura, porque terminas diciendo entonces, Dios a mí no me quiere. ¿Cuántos piensan esto a menudo? A mí Dios no me quiere. Es una cosa diabólica que susurra Santa. Pero no es que Dios no te quiera, al contrario,
A través de la prueba te purifica, te despoja del mundo. Siempre recordaré, era diácono, es lo último que digo, era diácono, no sacerdote. Me fue confiado un joven llamado Fabio, 24 años, creo que tenía más o menos 28 años, enfermo de cáncer en fase terminal, cáncer en la cabeza. Acompañarlo. Yo, que era joven, no entendía. Me sorprendía porque yo le proponía, ya que teníamos estas pasiones por el fútbol, qué sé yo, la Fórmula 1. Sabes, luego cuando te estás preparando para la muerte, intenta ver con las personas si has pasado por eso. Lo sabía. Luego nace el desinterés. También será así para nosotros. Esas cosas por las que nos apasionamos. Y cuando estás mal, es normal que se te pase. Es normal que lo soportes porque Dios establece también que haya el mal, el sufrimiento que se te pase, el mal, el sufrimiento que soporta a veces incluso por una vida. Y en cambio la enfermedad, el sufrimiento que te deben permitir el salto. Y se ve cuando, incluso si el joven, ese joven allí, esa joven allí, ya no tiene el gusto del mundo, ya no lo tiene porque está muriendo, ya no lo tiene. Y yo veía en Fabio que ya no estaba eso, yo quería sacarlo, como ir a tomar un helado a Mondello, no, Sferracavallo, en los lugares de playa de Palermo, pero nada, él no quería porque quería rezar. Pero luego le pregunté a la mamá, ¿por qué Padre Alessandro no quiere llevarlo afuera, salir afuera? La mamá me lo dijo, me sentí mal por mi falta de experiencia. Cuando solo buscas el cielo, entonces Dios dosifica en nuestra vida según un grado de disponibilidad que cada uno de nosotros, solo Él, mide en sí mismo y que también nosotros mismos conocemos. Yo, por ejemplo, si Dios me hubiera revelado lo que sería, lo que habría vivido, les digo la verdad, francamente, no sé si habría dicho que sí. Al principio dije un sí entusiasta, que sabía yo jamás qué sucedería. El Señor sabe qué saca de nosotros. Padre Pío a sus hijas y espectadores decía siempre, Dios es un gran escultor, trabaja sabiendo lo que saca. Entonces, conclusión, estas tres herejías. El neoarrianismo, el neomodernismo, el neoluteranismo, como ven, se han reunido en Roma a través del líder máximo, el dictador supremo, para destruir la Iglesia Católica. La solución está en mantener los ojos abiertos y ser fieles a las reglas. Permítame una última idea. Esta matina hice la catequesis Santa y Café para quien la sigue y cité la fantateología del padre Ceresino María Lanceta, que dice como buen representante, lamentablemente, penosamente buen representante del mundo unacum, pero no, hay que ir a la iglesia, es esa frase de siempre. La iglesia no se abandona, no se deja el barco, pero cuando se le pregunta, él dice, yo he entendido cómo piensas, me retiro del canal, él es el Papa. Y hay que criticarlo cuando se equivoca, pero adherirse cuando habla correctamente. ¿Por qué Papa? Pero cuando un Papa, conocen a un Papa que hoy en los días pares habla católico, en los días impares marrangio. Lo siento, debo hacer una escena. Entonces, hagan de cuenta que esta es la silla pontificia. Bien, yo soy el Papa. Entonces, sabes, Jesús ha resucitado, por eso me preguntas, soy Jesús resucitado, ¿sabes? La Virgen fue asunta, ¿sabes? Así, ¿sabes? Así. Ya que este es el magisterio ordinario, esto. Y por lo tanto se puede cuestionar, pero si el Papa se sienta y dice, pronuncio solemnemente, todos debemos obedecer, entonces disculpen. Pero este Papa que debe ser Papa 365 días al año, ¿para qué sirve? Disculpen, ¿están de acuerdo? Hacemos así, pedimos a los cardenales, hacemos una petición a los cardenales en la cual pedimos que elijan un Papa a tiempo parcial que han dado y que sea alabado Jesucristo y Ave María. Santa noche a todos ustedes y gracias por la paciencia concedida.
Sabato 2 novembre, carissimi, ci vediamo a Verona per la commemorazione dei fedeli defunti. Portate con voi le immagini, le foto dei vostri cari defunti che metteremo al lato dell'altare.